La realidad en este país es que a través de los complementos salariales, las mujeres tienen un 44% menos de complementos salariales de media que los hombres. Y es verdad que no son iguales todos los sectores, y es verdad que no son iguales todas las empresas, y es verdad que no es igual el sector público que el sector privado, pero eso no quiere decir que no existan brechas de género. Y aquí han salido ya algunos datos. ¿Por qué en sectores o en empresas o en ámbitos como la Radio Nacional, por ejemplo, donde hay unas plantillas muy importantes de mujeres, creo que están en torno al 40 y tantos %, su posición en puestos directivos es prácticamente marginal? ¿Por qué en las trayectorias profesionales en general las mujeres tienen muchos más problemas para acumular antigüedad o para llegar a acceder a algunos plus? Pues porque hay toda una construcción social que penaliza la posición de las mujeres en el mundo del trabajo. Porque sigue sin haber una suficiente dotación de servicios públicos, de servicios sociales, para la atención a los críos y a las crías de 0 a 3 años, o para la atención a las políticas de dependencia de las personas mayores o de los dependientes y las dependientes en general. Y eso sigue penalizando todavía más a las mujeres que a los hombres. Y eso hace que interrumpan más veces su trayectoria profesional. Y eso hace que tengan muchas veces problemas para reincorporarse al puesto de trabajo, y que incluso cuando se reincorporan tengan penalizaciones salariales de promoción o de otro tipo. Por tanto, claro que hay diferencias, claro que hay profesiones o sectores fundamentalmente feminizados y que casi siempre tienen menores salarios. ¿O pensáis que es casualidad, por ejemplo, y ha ganado sentencias el sindicato en algún terreno, en algunas empresas, que por ejemplo en hoteles, en función de si la profesión es mayoritariamente masculina o mayoritariamente femenina, las denominaciones de las categorías sean distintas y los salarios sean distintos? Hay que remover todas esas desigualdades y hay que removerlas desde la realidad de los centros de trabajo, desde los planes de igualdad y desde los convenios colectivos, también desde las leyes, pero también desde el convenio colectivo y desde los planes de igualdad. Por tanto, el 8 de marzo tiene una dimensión laboral evidente y por eso creemos que las organizaciones sindicales, en este caso las comisiones obreras, teníamos que tomar una iniciativa para convocar un paro con todas las de la ley, legalizando el paro, haciendo asambleas, haciendo encuentros en todos los territorios de España, intentando venir a los centros de trabajo a hablar con la gente, a contaros el porqué de esta convocatoria. ¿Hay desigualdad de género? La hay, pero no perdamos tampoco la contextualización de en qué momento está nuestra sociedad, porque las políticas de desigualdad no son accidentes del terreno, son consecuencia de muchas de las políticas que se han venido acumulando a lo largo de la última década, son consecuencia de las políticas y de las reformas que, aprovechando la psicosis de la crisis económica, han introducido en materia laboral, en materia fiscal o en materia de servicios públicos y de servicios sociales. Hay desigualdad entre hombres y mujeres en una sociedad en la que han apostado por la desigualdad como motor de crecimiento económico. Por tanto, la convocatoria del sindicato, la convocatoria del 8 de marzo, es perfectamente coherente con el conjunto de reivindicaciones que tienen en este momento las comisiones obreras. Nuestra gran pelea tiene que ser la pelea por la igualdad. Nuestra gran pelea tiene que ser la pelea por revertir los efectos de las últimas reformas laborales, que han facilitado la caída de los salarios, que han facilitado la subcontratación, la externalización. De esto sabéis bastante en esta casa. Cómo, sin aparentemente tocar lo que son las estructuras de la negociación colectiva o del convenio colectivo en una empresa, a través de la externalización de una parte muy grande de la actividad, a través de la precarización muchas veces asociada a esta externalización, se genera empleo más precario y se condiciona las propias relaciones laborales en esta casa. Y por tanto es una pelea global la lucha por la igualdad, aunque tiene un sentido muy claro en el día 8 de marzo. Y hay una pelea que no podemos perder de vista también, Es una pelea cultural. Es una pelea cultural. Durante mucho tiempo se ha instalado una visión hegemónica del mundo. Y la crisis ha servido para instalar una visión hegemónica, individualista, donde si una mujer tiene menos salario que un hombre será porque en su trayectoria personal pues ha tenido peor suerte o ha ido peor que un hombre. Y no, la desigualdad tiene causas estructurales y el movimiento sindical tiene que ser vanguardia para denunciar y para tratar de condicionar y de cambiar esas causas estructurales. Dicho todo esto, la huelga es una herramienta.
El paro del 8 de marzo es una herramienta. No nos centremos o no nos peguemos por si las convocatorias tienen que ser así o asado. Hemos convocado 2 horas porque entendemos que el 8 de marzo tiene que tener una vertiente laboral y socioeconómica, pero que la discriminación de género no se explica solo desde la discriminación laboral y socioeconómica. O dicho de otra manera, no se entiende la desigualdad sin cómo se distribuye la riqueza, pero la desigualdad entre hombres y mujeres es mucho más amplia que cómo se distribuye la riqueza. Tiene que ver con patrones culturales, tiene que ver con patrones históricos y con una sociedad que todavía se mueve en claves patriarcales a la hora de explicar muchas cosas. Y por tanto hacemos una convocatoria de paro no para ser un fin en sí mismo, sino como una herramienta de movilización, para que el 8 de marzo sea una jornada histórica de movilización en la calle. Una jornada de movilización histórica en la calle, y yo estoy convencido que lo va a ser. Aportamos desde la convocatoria de paro, aportamos desde poner en la agenda todo esto de la brecha salarial. En gran parte el 8 de marzo ya se está ganando, ya se ha ganado. Hoy en día todas las tertulias, en esta casa y en otras, están hablando, en vez de sobre los problemas territoriales o sobre Cataluña, están hablando sobre desigualdad, sobre brecha de género, sobre conciliación, sobre corresponsabilidad. Y esto ya es un logro, no en exclusiva del movimiento sindical, evidentemente, no en exclusiva de las comisiones obreras. También del movimiento feminista, del que, dicho sea de paso, formamos parte desde sus inicios y desde la propia gestación de este sindicato. Por tanto, esa pelea se está ganando ya en el día a día, en la asamblea, en el papelito que repartimos por la calle al papelito que repartimos por la calle. Pero tenemos que seguir dando la batalla por la igualdad, que es la batalla por la disputa de la hegemonía de pensamiento, que es la batalla de reforzar identidades y vínculos colectivos entre el mundo del trabajo y que en definitiva es lo que nos va a permitir cambiar las tornas de cómo ha evolucionado este país en los últimos 10 años. Por tanto, es un trabajo que tenemos que hacer desde los centros de trabajo para confluir con la gente, para confluir sobre todo con las mujeres el 8 de marzo en la calle. Os animo a ello porque trabajáis en un sector absolutamente estratégico, donde sería importantísimo que se visualizara paros laborales del 8 de marzo y donde sería importantísimo que se reflejara en condiciones la dimensión que va a tener el 8 de marzo. Este es un servicio público esencial porque cubre una necesidad vital de una sociedad democrática, que es la libertad de expresión, que en estos tiempos está siendo amenazada en niveles que no pensábamos que íbamos a volver a ver en la sociedad española. La libertad de expresión y el pluralismo político y también el pluralismo social. En esta casa todavía no se ha informado de la propuesta salarial que hemos lanzado a los empresarios por parte de comisiones obreras y UGT. Todavía no se ha informado de esa noticia. Y es vergonzoso que no se tenga en cuenta, que no se trate como corresponde a las organizaciones sindicales que son una base fundamental de un modelo democrático, de un Estado democrático y especialmente las organizaciones que ostentamos la gran mayoría de la representación en este país porque la dais las trabajadoras y los trabajadores. Por tanto, mucho ánimo de cara al 8 de marzo. Trabajáis, como digo, en un sector y en un ente absolutamente fundamental para visualizar el ámbito laboral del paro y, sobre todo, mucho ánimo en la participación en esa jornada de movilización que estoy convencido va a marcar un antes y un después. El discurso o no sé cómo llamarlo, la inhibición ante el discurso de la desigualdad, mirar para otro lado ante la desigualdad de género, a partir del 8 de marzo no va a ser sostenible. Hoy ya no es políticamente correcto decir según qué cosas. Tenemos que hacer que a partir del 8 de marzo sea imposible mirar para otro lado. La diferencia entre mujeres y hombres tiene que formar parte de la historia en la sociedad española más temprano que tarde. Mucho ánimo y gracias.